importante es el tipo de células claras. Va a tener la mutación asociada al VHL, que es el gen de von Hippel-Lindau. Va a tener una incidencia del 75%, es decir, va a ser el más frecuente, y el locus, es decir, la localización donde se encuentra, va a ser en el 3p25. Después tenemos al subtipo papilar tipo 1, que su mutación asociada va a estar en el c-MET, que es un receptor de tirosinquinasa que ha demostrado estar sobreexpresado y o mutado en gran variedad de neoplasias. Asimismo, va a tener una incidencia del 5% y se va a localizar en el 7q31. Tenemos al subtipo papilar tipo 2, que su mutación genética asociada va a ser FH, es decir, el síndrome de Fumarato hidratasa, también conocido como síndrome de leiomiomatosis hereditaria. Va a tener una incidencia del 5% y se va a localizar en el 17p11. El oncocítico va a tener la misma mutación asociada que el cromófobo, la misma incidencia y la misma localización. La siguiente, por favor. Dentro de su epidemiología, este va a representar del 2 al 3% de todos los cánceres. Va a tener prevalencia en el sexo masculino y se va a presentar en una edad mayor a 65 años. Va a ser el séptimo cáncer más común en hombres, el décimo más común en mujeres. Del 15 al 17% de los pacientes con cáncer de célula renal se presentan con enfermedad metastásica. 30% de los que no presentaron metástasis y se operaron, es decir, requirieron una cirugía, van a presentar metástasis dentro de los próximos 5 años. La siguiente, por favor. Los factores de riesgo para esta patología serán tener obesidad, tener hipertensión mal controlada, algunos malos hábitos como fumar o beber, tener exposición a metales pesados como el cadmio, plomo o arsénico, así también algunos síndromes hereditarios como la enfermedad de von Hippel-Lindau, el carcinoma papilar hereditario, la esclerosis tuberosa, etc. La siguiente, por favor. Muy bien, compañeros. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el tipo de cánceres que tenemos. Un breve recordatorio es la anatomía del riñón como tal. Pues vas a tener que entre sus funciones va a producir la orina, la secreción y la absorción de sustancias como la urea, la creatinina, el BUN, la glucosa, síntesis de hormonas, como síntesis de hormonas, también regula la osmolaridad de líquidos y corporales y concentraciones de electrolitos, como son el sodio, potasio, cloro, entre otras, ¿no? Y equilibrio ácido-base, que igual se hace con el bicarbonato y los electrones que va liberando, y la regulación de la presión arterial. De ahí, pues, va anatómicamente, pues va a tener una corteza, una médula, va a estar vascularizada. Recordemos que es un órgano retroperitoneal cubierto de tejido fibradiposo y tiene una fascia de gevota. Tiene forma de alubia o de frijol y está ubicada entre la T12 y la L3 y normalmente mide de 11 centímetros de largo, unos 6 de ancho y 3 de grosor y un peso aproximado de 150 a 160 gramos en el hombre y un poquito menor en el de la mujer, de 120 a 130. De ahí, pues, en la corteza, pues, normalmente es rojo, tiene proyecciones, eh, por ejemplo, aquí están las pirámides, como tal, como se muestra en la imagen, tiene otras estructuras, como que, las cuales son la cápsula de Bowman, los túbulos proximales, los distales, las porciones superiores de los conductos colectores, y la médula, pues, está formada por unidades de aspecto cónico, con base situado hacia la corteza, que son, como dije, las pirámides renales. Algo más que también hay que recordar es que están inervados por los nervios esplénicos y, y también tiene una región sensorial, ¿no? Entonces, ya viendo todo esto macro, pues
También podemos decir que cuando da cáncer renal, pues va a afectar a muchas de las funciones del organismo. Y en ocasiones, pues como están individualizadas cada parte, por ejemplo, glomérulos y demás, en muchas ocasiones no se va a proyectar la enfermedad per se a inicios. De hecho, a veces es imperceptible, como más adelante va a decir nuestra compañera. En muchas ocasiones vienen con datos, digamos, de otros sistemas. La siguiente, por favor. De ahí, pues también hay que, en cuanto a la patogenia, pues como son células, van a proceder de diferentes células del riñón y como aquí se clasifican. Los más comunes son los siguientes: el carcinoma de células renales claras, que es el CCRC, y normalmente viene del epitelio del túbulo contorneado proximal. También tenemos el carcinoma papilar tipo 1 y tipo 2, en sus siglas PRCC. Luego estos son dos subtipos, tanto el 1 y el 2. Estos también vienen del túbulo contorneado proximal, y el carcinoma de células renales cromófobas, que vienen de las células intercaladas del tubo contorneado distal. También hay otras, como se menciona aquí en las flechitas, tenemos otros tipos de cáncer renal, como el tumor de Wilms, el sarcoma renal y los tumores uroreteales. La siguiente, por favor. De hecho, aquí pues se vuelve a repetir de igual manera algunos. Ah, Aquí ya la OMS es otra en la cual también nos podemos basar en cuanto a clasificaciones, el cual tiene cáncer de células claras, neoplasia renal de quiste multilocular de bajo potencial maligno, cáncer papilar, leiomiomatosis hereditaria, el cáncer cromófobo, carcinoma de conductos colectores, medular renal, carcinomas de translocación de la familia MI, cáncer con deficiente de succinato de deshidrogenasa, carcinoma tubular, células fusiformes mucinoso, cáncer tubuloquístico, también asociado a la enfermedad quística adquirida, el papilar de células claras y sin clasificar. Esta clasificación es del 2006, de las más actuales. Entonces podemos clasificarlo de la forma en la que ustedes vean más preciso o en la institución que ustedes se la pidan. La siguiente, por favor. Miren, esta imagen está muy padre, ya que pues nos muestra la mayoría de los cánceres y su clasificación, así como nos mostró nuestro compañero Luis al inicio, que normalmente pues la consecuencia de estos cánceres pues vienen desde un proceso citogenético, en cuanto vienen siendo alteración de los genes, también de las alteraciones moleculares, es decir, de aquellas moléculas las cuales van a regular lo que son la producción de las células, que en muchas ocasiones pues hay una alteración en una de estas, por lo cual no suprimen y aumentan lo que es la proliferación de las células. Y también pues en general es así. De hecho, aquí entre las más comunes, como había mencionado, que son el de las células casiformes, pues por ejemplo, la mayoría de las clasificaciones de cáncer renal, pues son de manera genética y moleculares. Y normalmente, como ya he mencionado, entre ellas tenemos aquí en la imagen podemos mostrar que entre las principales están las alteraciones y mutaciones familiares de la VHL, que, que como mencionaba es un precursor el cual modula la producción de las células. También, por ejemplo, en el cuadrito de arriba, pues tenemos que las anomalías citogenéticas que incluyen trisonomías cromosómicas, como en el 3, 7, 12, 16, entre otros, que normalmente van a dar como mutación a CMET, que igual es otra molécula reguladora de, de la biogénesis de las células. Entonces, la siguiente, por favor. De ahí, pues vamos a ver que las células de cáncer renal con células claras, pues son las más comunes, hasta un 75%. Normalmente dan un promedio en los adultos mayores de 60 años. Algunas bibliografías mencionan que hasta a partir de los 50.
Y también, como mencionó nuestro compañero Luis, en casos asociados a von Hippel-Lindau, y normalmente a estas personas les da en una edad de 37 años aproximadamente. También aquí menciona que es el subtipo más frecuente asociado a enfermedad sintomática y metastásica de los otros tipos de cáncer. Y en caso de que nosotros tengamos pues metástasis a otros sistemas, la sobrevida pues es de 5 años aproximadamente de las personas. Entonces, pues es muy, muy malo. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver la histopatología de las células y normalmente estas se van a clasificar con la clasificación ISUP. En el tipo 1 vemos nucleolos ausentes o poco visibles y normalmente van a estar llenados de lo que es este tejido adiposo, grasita. Por eso se ve, por eso de ahí su nombre, células claras. El tipo 2, núcleo visible, y aquí vamos a encontrar eosinófilos, a diferencia de los primeros que son basófilos. En el tipo 3 vamos a tener un nucleolo visible y eosinófilos. Y en el 4 células de pleomorfismo nuclear extremo o gigantes, que van a estar multinucleadas o de diferenciación rhabdoide. La siguiente, por favor. De ahí, pues ya a nivel macroscópico, aquí mostramos unas imágenes. Aquí vamos a ver que están de color amarillenta, multilobulado, de gran tamaño, va a estar delimitado por la cápsula fibrosa. Y también vas a tener algunas que son amarillentas, que van a dar sinónimo de que son hemorragias antiguas, ¿no? Lo mismo de la bilirrubina que se oxida. La siguiente, por favor. De ahí, pues lo tenemos a nivel microscópico, en el cual tenemos que son células pequeñas de corte corticales, menores de 5 milímetros, están bien circunscritas, células uniformes, basófilas o eosinofílicas, como se había mencionado, y muy comunes en necropsias, cuando ya se encuentra, cuando el paciente está muerto. Y como ya he mencionado, muchas de ellas son asintomáticas y muchas de ellas pues se va a conocer el tipo de cáncer mediante la histopatología. La siguiente, por favor. De ahí tenemos otro tipo de célula de cáncer que es el carcinoma papilar, que nuevamente pueden ser multifocales o unilateral, perdón. Aquí vamos a tener una cápsula pseudofibrosa, vamos a encontrarlo por color de amarillo mate, marrón oscuro. Su tamaño pues es variable. También podemos encontrar áreas de necrosis y en rara ocasión va a haber metástasis. Y si se llega a encontrar metástasis, pues como el anterior va a haber una menor supervivencia. La siguiente, por favor. Aquí a nivel microscópico, pues vamos a tener que tener un arreglo papilar, como se muestra en la imagen, ejes capilares entre un 50 y 70%, y va a ser cromofólico. Entre ellas, pues vamos a ver que en el tipo 1, como he mencionado, hay tanto tipo 1 como tipo 2. En el tipo 1, aquí es como lo vamos a diferenciar a través de la histología. Vamos a tener células pequeñas, con escaso citoplasma, vamos a tener un núcleo redondado y tumores de bajo grado. Ya en el tipo 2 vamos a encontrar un nucleolo notorio, a suerte, papilas irregulares, células grandes y un amplio citoplasma. Entonces, así es como se va diferenciando. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo de células de carcinoma cromófobo, macroscópico, margen bien definidos, lobulados, áreas hemorrágicas, también podemos encontrar. En ocasiones pueden estar encapsulados. Por lo regular tienen una medición de 7 a 30 centímetros y cuando se encuentran normalmente están en un estadio T1 o T2 y de igual manera puede ser multifocal o bilateral. Y vamos a tener vamos a encontrar también de apariencia bronceada, pálida, podemos como en color ocre, café, rojizo, ¿no? Eso por la sangre. La siguiente, por favor. Aquí a nivel histopatológico, pues tenemos un patrón sólido, poligonal, células eosinófilas, pálidas, células grandes que normalmente se van a encontrar en los vasos. Aquí podemos ver que la imagen nos muestra el nucleolo prominente, rugoso, una binucleación, bordes que como ya mencionaba bien definidos y halos perinucleares, como tenemos en la imagen. La siguiente, por favor. Y ya tenemos otros que son menos comunes, como el carcinoma medular renal,
Este es un tumor raro, probablemente en el menor del 1%. Es muy agresivo, que proviene de la papila renal o el epitelio calicicial de la médula renal. Normalmente le da a las personas de 24 años o menores de 40, predominantemente varones, a mujeres y en afroamericanos. La supervivencia media es entre unos 3 a 17 meses, entonces es muy agresivo y es más común en el riñón derecho. La siguiente, por favor. Y ya tenemos el oncocitoma renal. Este es un tumor compuesto por células epiteliales y eosinofílicas de los túbulos colectores. Tiene una frecuencia entre un 3 y un 7% de los tumores renales. Típicamente se presenta en la sexta o séptima década de la vida, con pico de incidencia de los 55 años. Y de igual manera, es mayoritariamente en hombres. Y este patrón demográfico es muy similar al carcinoma de células renales. El siguiente, por favor. Ok, continuaré mi compañero. Bueno, dentro del cuadro clínico vamos a tener que es de 50 a 80% asintomático. Generalmente se va a detectar por incidentaloma, es decir, que generalmente se da por una masa que se descubre por accidente durante una tomografía o resonancia magnética. Pero 10% de estos pacientes van a presentar síntomas y estos síntomas van a estar identificados con la tríada de Guyon, que es la tríada clásica del cáncer renal, la cual consiste en hematuria microscópica, dolor en la fosa renal y masa abdominal palpable. Asimismo, van a presentar síndromes paraneoplásicos, es decir, afecciones poco comunes que desencadenan una respuesta inmune del cuerpo, atacando al propio tumor, pero también dañando a las células sanas. Y esa incidencia va a estar del 20 al 30%. Y estos síndromes paraneoplásicos van a ser el síndrome anémico, fiebre, hipercalemia, eritrocitosis, amiloidosis y el síndrome de Stauffer, que va a representar el 21% de estos. El síndrome de Stauffer va a causar una disfunción hepática en ausencia de metástasis hepática y está asociado principalmente al carcinoma de células renales. Se caracteriza por anomalías en las pruebas de función hepática, como elevación de la fosfatasa alcalina y un tiempo de protrombina prolongado. Y sus síntomas incluyen principalmente a la ictericia, que se resuelve tras la extirpación del tumor renal. La siguiente, por favor. Bueno, después pasamos al diagnóstico. En este, pues la mayor parte de los pacientes son asintomáticos. Va a haber un aumento de la incidencia del diagnóstico por la mejoría de las técnicas radiológicas. En esta no va a existir marcadores tumorales válidos y bueno, tenemos la trada de Guyon, menos del 9%. Y bueno, la sintomatología más frecuente va a ser hematuria, dolor, masa en la fosa renal, edema de miembros inferiores, tromboembolismo, afección del órgano y bueno, vamos a tener el síndrome paraneoplásico, donde va a haber fiebre, anemia, síndrome de Stauffer, hipercalcemia, trombocitosis, eritrocitosis y polimialgia reumática. Vamos a tener aparte otros síntomas que va a ser hematuria, dolor, anemia, pérdida de peso, masa en flanco, eh, hipertensión arterial y vamos a tener hipercalcemia, pero es más común en carcinomas epidermoides y bueno, vamos a tener varicocele en caso de invasión en vena renal izquierda. Los sitios más comunes de metástasis de cáncer renal incluyen pulmón, hueso, cerebro, hígado, glándula y glándula suprarrenal. Bueno, tenemos a las pruebas diagnósticas. En esta va
bueno, los datos clínicos y analíticos, vamos a tener las técnicas de imagen, que son los principales métodos de diagnóstico en cáncer de riñón, además de ser muy útiles en su estadificación. Para empezar, tenemos a la urografía excretora con nefrotomografía, que esta va a ser una placa simple, puede mostrar una silueta agrandada y deforme en la zona del riñón, pero en general no permite diferenciar si dicha silueta proviene realmente del riñón o de una estructura adyacente. Eh, es por ello que se prefiere, ante la sospecha de una masa tumoral renal, recurrir a una urografía por excreción con o sin nefrotomografía. Tenemos a la urografía, que por excreción en las diferentes fases nos permite evidenciar la presencia de una masa tumoral, ya sea en forma directa, resaltando el mismo tumor, o bien en forma indirecta a través de la deformación del sistema colector. Tenemos a la ecografía, que van a ser los tumores malignos. En esta, los tumores malignos van a ser sólidos, se van a caracterizar por tener una ecogenicidad, esta va a ser variable, que puede ser superior o inferior o igual a la del parénquima. Incluso en algunas ocasiones los tumores pueden ser anecogénicos. En caso de un quiste simple, los criterios benignos van a incluir forma ovalada o redonda, ausencia de ecos internos, paredes lisas y bien definidas. Va a haber transmisión adecuada del sonido. Vamos a tener sombras acústicas originadas en los bordes del quiste o unos septos delgados y escasos. Tenemos a la tomografía axial computarizada. Esta va a constituir el método de elección para la detección y caracterización de masas tumorales renales, incluso aquellas con un tamaño inferior de 3 centímetros. Este estudio nos va a permitir diferenciar con alta confiabilidad entre una lesión sólida o quística, así como vamos a evaluar características subjetivas de malignidad. Las masas sólidas malignas suelen presentar valores de atenuación disminuidos en comparación con un parénquima renal normal. Tenemos que los tumores quísticos malignos, estos presentan contenido heterogéneo con valores de atenuación superior a las de un quiste simple. Sus paredes de este van a estar engrosadas y pueden mostrar una septa o tabiques internos. Eh, en la TAC tenemos desventajas, bueno, a pesar de su alta sensibilidad, presenta limitaciones. Vamos a presentar la dificultad para distinguir si el compromiso venoso corresponde a un trombo tumoral o blando. Y vamos a tener posibles falsos positivos al sugerir extensión extracapsular o adenopatías hiperplásicas no tumorales. Vamos a tener limitación que comparte con la resonancia magnética nuclear. Y bueno, también tenemos a la arterografía renal selectiva. En esta, pues la gran mayoría de los adenocarcinomas de riñón son muy vasculares. En este caso, las observaciones más frecuentes van a ser que la arteria renal va a tener un calibre aumentado, vamos a tener vasos de neoformaciones de distribución anárquica y calibre desigual, incluso con formación de aneurisma. Vamos a tener fístulas arteriovenosas y zonas avasculares de necrosis de pseudoquistes hemáticos y vamos a tener acentuación de los vasos sanguíneos pericapsulares. Bueno, en caso de un
de un paciente con sospecha de cáncer renal, pues primero vamos a hacer un estudio inicial de primer nivel, vamos a hacer la historia clínica completa, se le van a pedir estudios de laboratorio, una biometría hemática, una química sanguínea, calcio sérico, prueba de función hepática, tele de tórax, de abdomen y de pelvis. Después se va a hacer un envío a urología a un segundo nivel, donde le van a solicitar un ataque de abdomen, pelvis y un ataque de tórax en caso de sospecha de metástasis. Y bueno, se va a enviar a un segundo o tercer nivel para intervenciones de diagnóstico terapéuticas, ya sean quirúrgicas, biopsias o nefrectomía para estudios histopatológicos. En los estadios de cáncer renal, esta se va a dividir en 4. El primer estadio, la primera etapa, en el cáncer solo se encuentra dentro del riñón y es menor de 7 centímetros. En la segunda etapa, el tumor mide más de 7 centímetros, pero sigue estando dentro del riñón. En la tercera etapa, el tumor crece hacia una vena principal o hacia el tejido alrededor del riñón. Y en la cuarta etapa, el tumor se ha extendido fuera del riñón. Bueno, en esta imagen tenemos los estadios y con una supervivencia de 5 años. Entonces tenemos que en el primer estadio va a ser un tumor de 7 centímetros de diámetro y limitado a riñón y va a tener una supervivencia de 5 años del 95%. En el estadio 2, el tumor va a ser mayor de 7 centímetros de diámetro y limitado a riñón y va a tener una supervivencia del 88%. En el estadio 3 va a haber el tumor afectado, va a afectar a venas mayores o glándulas o a una glándula adrenal por dentro de la fascia de Gerota. Y bueno, va a tener una supervivencia de 5 años del 59%. Y en el estadio 4 va a haber el tumor va a sobrepasar la fascia de Gerota. Y bueno, su supervivencia de 5 años va a ser del 20%. Tenemos la escala de actividad de Koch. Esta evalúa el estado funcional de un paciente normalmente con cáncer en una escala del 0 al 5, donde 0 indica que está totalmente activo y 5 significa la muerte. Y también tenemos el estado de actividad de Karnofsky. En esta va a ser una escala numérica del 0 al 100 que evalúa la capacidad de un paciente para realizar actividades de la vida diaria, siendo 100 la normalidad completa y 0 la muerte. Esta se va a utilizar principalmente en oncología y cuidados paliativos para medir el estado de salud general o la calidad de vida. Bueno, ahora vamos a continuar con el tratamiento del cáncer de riñón. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a dividir el tratamiento según las etapas o estadios de la enfermedad. Entre los estadios 1 y 2 tenemos a la nefrectomía parcial, que es una extirpación solo de una parte del riñón que contiene el tumor. Bueno, esta es una de las opciones más usadas, ya que conserva la función renal. Puede realizarse por cirugía abierta, laparoscopia o cirugía robótica. Siguiente, por favor. También tenemos a las terapias ablativas.
para tumores pequeños y pacientes que no pueden someterse a cirugía. Esto se puede utilizar como la técnica de ablación o radiofrecuencia o la crioterapia para destruir el tumor. En la terapia sistémica adyuvante encontramos algunos casos de riesgo. Se puede usar inmunoterapia, esto después de la cirugía, para reducir la posibilidad de recurrencia. Siguiente, por favor. En el estadio 3 o el cáncer avanzado, encontramos la cirugía. En este se realiza la nefrectomía radical y una linfadectomía o extirpación de los ganglios linfáticos. En el caso de tratamiento adyuvante, la cirugía puede ser seguida de inmunoterapia. Siguiente, por favor. Bueno, en el estadio 4 o cáncer metastásico, tenemos a la inmunoterapia, que ayuda al sistema inmunitario a reconocer y combatir las células cancerosas. Entre algunos medicamentos están el nivolumab y pembrolizumab. En la terapia dirigida, esta ataca sustancias específicas en células cancerosas para evitar el crecimiento. Y tenemos algunos ejemplos de medicamentos como el cabozantinib, axitinib y levantinib, entre otros. Siguiente. También podemos encontrar los fármacos antiangiogénicos que bloquean la formación de nuevos vasos sanguíneos en los tumores. Y pues como otro tipo de tratamiento tenemos la cirugía. En algunos casos se puede utilizar la nefrectomía citorreductiva para extirpar el tumor del riñón o para mejorar la eficacia de las terapias sistémicas. Y también se pueden resecar las metástasis quirúrgicamente en algunos casos. También encontramos la radioterapia paliativa, que se utiliza para controlar síntomas como pueden ser el dolor en áreas donde el cáncer ha sido diseminado o en los huesos. Y también es menos común encontrar la quimioterapia, ya que esta no suele ser usada en este tipo de tratamientos. Siguiente, por favor. Bueno, entre algunos factores que influyen en la elección del tratamiento podemos encontrar el pronóstico y el perfil de riesgo del paciente, la histología y la biología molecular del tipo de tumor, en las preferencias y el estado general del paciente, y si el tumor es un carcinoma de células claras, que es el más común, u otro tipo de tumor. Bueno, es crucial un buen diagnóstico también y estadificación precisa para determinar el tratamiento que más se ajuste a cada paciente y tomar en cuenta también las actualizaciones de las guías. Y también para cánceres más avanzados se han investigado nuevos fármacos, como el caso del NDI 101150, en combinación con pembrolizumab. Y bueno, esto sería todo por mí. Ok, chicos, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Qué les llama la atención de este cáncer? ¿Nada? ¿No les llamó la atención nada? Ujú. Hasta se antoja hacerles un examen sorpresa de puro cáncer de riñón. Cristian, sigue pensando.
tequila o mezcal para mañana. Vas a acabar comprando pulque. Ja, ya te conocemos. Ajá, ya salió Juan Pablo a festejar el pulcacho. Bueno, chicos, cuando estaban hablando de la fisiopatología, sus compañeras mencionaron algo que realmente hay que pensar y hay que tener muy presente en un cáncer renal. Hay cosas, hay flashazos que debemos tener. Es un cáncer que a pesar de que la sintomatología nos grita, nos está gritando, no es normal orinar sangre. Pero nos podría estar diciendo el paciente que empieza a notar que el color de la orina cambió y si hacemos un examen general de orina podemos encontrar eritrocitos. Está bien, y hemoglobina. Va, de acuerdo. Pero muy poca gente le va a tomar importancia, hablando de los pacientes, a estos síntomas. Entonces, considerando la importancia del riñón para todo lo que comentaron sus compañeros en la fisiopatología y en la fisiología del riñón, pues hay que esperar que no siempre, esto es algo que tiene la característica del cáncer renal, es que no siempre vamos a esperar encontrar la tríada de estos síntomas, principalmente la hematuria, y es lo que casi siempre nos dicen que hay que esperar encontrar hematuria o que cuando tu paciente presente hematuria. Dada la importancia del riñón, chicos, que como saben tiene una relevancia y una asociación muy estrecha con las glándulas suprarrenales, el equilibrio ácido básico, hormonas, por supuesto, muchísimas hormonas, el volumen sanguíneo a través de la producción de eritropoyetina y 20,000 cosas que hace el riñón. Entonces hay que pensar, chicos, que así como un páncreas enfermo me va a producir una alteración metabólica que produce diabetes, pues hay que pensar que un riñón que tiene una enfermedad como el cáncer, hay que pensar, chicos, en las manifestaciones extrarrenales. De hecho, en las manifestaciones más allá del, del aparato genitourinario, chicos, más allá de la urología. Sí, porque como decían sus compañeros, y específicamente lo que presentó su compañera, una diapositiva bien bonita que presentó es cuando están los tamaños del tumor, cómo van creciendo a lo largo del riñón, pues hay que ir pensando en que toda la función renal y el riñón va a regular muchísimas partes del cuerpo, incluso la enfermedad renal hasta en la piel la van a ver, chicos. Entonces, tenemos que empezar a pensar que el cáncer renal hay que verlo como una enfermedad renal y no como una enfermedad aislada, ¿sí? Si bien la triada de estos síntomas clásicos que comentaron sus compañeros son los que nos hacen pensar, bueno, también habrá que ir asociando, chicos, ¿sí? Pacientes que no tienen un buen equilibrio, una buena regulación del equilibrio ácido-base, eso me puede estar condicionando, por supuesto, algo que está pasando en el riñón. Entonces, esto es lo que hace realmente que cobre relevancia el cáncer de riñón. Y sobre todo, chicos, no es tan fácil, por ejemplo, lo que comentaban, nada en el cáncer, nada en oncología es fácil. Pero si recuerdan la última clase que vimos cuando sus compañeros presentaron en la clase anterior cáncer colorectal, bueno, si el cáncer está localizado, puedes quitar un pedazo de colon, puedes resolverle la vida con una colostomía a tu paciente. Hay ciertas opciones. Quitar un riñón no va a ser tan sencillo, no por la técnica quirúrgica, no por el evento quirúrgico, sino por las consecuencias que va a tener para la salud de su paciente carecer de un riñón. Entonces, eso sí se tiene que pensar muy bien qué es lo que le podría pasar al paciente, que esperaríamos que ya no tiene este órgano tan importante en la regulación del metabolismo general del cuerpo. Por eso, como decían sus compañeras, no todos van a ser candidatos a un tratamiento quirúrgico. Habrá que utilizar varios tratamientos que más allá de actuar sobre sobre el cáncer propiamente, es la preservación del órgano hasta donde más se pueda. Y desde luego, bueno, también en algún momento, hace algunos años decían, ¿y qué pasaría si pudiéramos hacer un trasplante renal? Encontramos que el paciente tiene un cáncer renal, ¿y por qué no lo trasplantamos? Bueno, por algo no lo encontraron en la literatura sus compañeras, porque
¿qué pasaría si yo hago un trasplante de riñón, chicos? Bueno, pues hay que pensar que para que yo haga un trasplante renal, tengo que poner hasta abajo el sistema inmunológico, tengo que inmunodeprimir al paciente hasta abajo, hasta el piso, para que lo que queda de sistema inmunológico no rechace a ese riñón. Entonces recuerden que dentro de la fisiopatología del cáncer en general está incluido el sistema inmunológico. Como veíamos en las primeras clases, el cáncer tiene mecanismos que evaden al sistema inmunológico. El paciente, antes de tener cáncer, cuando se está desarrollando el cáncer, pues tiene su sistema inmunológico funcionando al 100 y el cáncer es capaz, algunos tipos de cáncer, como vimos, tiene esa capacidad de evadir al sistema inmunológico. Ahora imagínense qué pasaría si para hacer un trasplante de renal, para que lo acepte el paciente, tengo que darle muchos esteroides para que se deprima todo el sistema inmunológico. Realmente lo que haríamos es que prácticamente dispararíamos el cáncer renal hacia todo el cuerpo. Entonces, bueno, no está considerado como una opción terapéutica trasplantar el riñón. Por lo menos hasta ahorita no está considerado. Pero bueno, dudas, preguntas, comentarios, chicos. No. Cristian ha levantado la mano. Viene de ahí. Échale. Normalmente las nefrectomías fuera de la oncología, Cristian, es porque tienes un riñón que parcialmente no está funcionando o que tienes una enfermedad inducida por anticuerpos. Pero también recuerden que el riñón es un órgano que recibe para su funcionamiento muchísima sangre. Entonces, si ya llevaron un nefro, habrán visto que hay insuficiencia renal prerrenal, intrarrenal y posrenal. ¿Qué es lo que está causando que disminuya el flujo sanguíneo en alguna parte del riñón? Si tienes por ejemplo, algún trombo que esté obstruyendo determinado segmento de las arterias que te está infartando el riñón, puedes hacer una nefrectomía parcial. Pero la otra razón que utilizan mucho para las nefrectomías parciales es cuando dices el riñón no funciona adecuadamente o el riñón está a punto de colapsar o ya colapsó y está a punto de complicar muchas cosas. Y entonces, ¿qué te interesaría preservar del riñón cuando dices, pues ya vuélale todo? Mantener la suprarrenal, Cristian. Es decir, que dejes ese pedacito de riñón solo para que esté como base de la suprarrenal. Por eso les decía hace un rato y lo comentaban sus compañeros, es un órgano muy importante porque además tiene a las suprarrenales y las suprarrenales son importantísimas en el metabolismo hormonal. Entonces realmente dices, este riñón ya no sirve para nada, pero sí puedo rescatar la función de la suprarrenal. Pues deja solamente como soporte al riñón, un pedacito de riñón para que ahí se quede la cápsula suprarrenal. Pero también la causa número 1 de nefrectomías parciales y totales, ¿cuál creen que es, chicos? Esto habla sí, piénsenle. La respuesta a esta pregunta nos habla de qué tan resistente es el riñón y de qué se enferma entonces habitualmente el riñón, de hipertensión y de diabetes. Claro, hay muchas enfermedades, pero ninguna es la causa número 1 de nefrectomías. ¿Saben cuál es la causa número 1 de nefrectomías? Las lesiones por punzocortantes o los accidentes automovilísticos, el estallamiento de vísceras o la compresión del riñón o la lesión por punzocortantes. Sí, así como lo oyen. Que alguien se resbaló con un picayelos que casualmente estaba en la mano de otro que lo iba correteando. Esas son las causas número 1 de tanto de nefrectomía. Perdón, nada más de nefrectomías.
Entonces, si realmente quitáramos los accidentes y las lesiones por violencia, no sería tan común una nefrectomía. Sí hay indicaciones médicas muy precisas, pero lamentablemente las causas más comunes son este tipo de accidentes y agresiones. Entonces, pues bueno, Cristian, dependerá también de que, pues, recuerden, como lo estamos viendo, bueno, como ya lo vieron en toda la carrera, pues hay personas que tienen múltiples enfermedades y algunas enfermedades desencadenan o agravan otras enfermedades. Pero como tal, en oncología, pues sería muy raro el caso en que digas, puedo contener el cáncer, sobre todo en las etapas iniciales, como nos presentó en esa ilustración su compañera. Ok, tienes un tumorcito y estás convencido de que no hay diseminación y que lo puedes resecar, pues lo haces. Pero en general es, 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 es preservar hasta donde más puedas la función, sobre todo considerando la importante función de filtro que tiene el riñón. No sé si contesté tu pregunta, Cristian. ¿Me pusiste atención? Ah, no, sí. Ah. Ahora dime lo que te dije, pero en francés. A ver si pusiste atención. Ah, bueno, sí, sí pusiste atención. Muy bien. Tienes 6 de calificación. Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que mañana tienen una conferencia, ¿verdad? A las 11 de la mañana. Por ahí me enteré. Con motivo del Día del Médico les van a dar una plática, creo. ¿No sabían? Bueno, pues se los van a decir mañana temprano. Los van a invitar al auditorio de medicina a las 11 de la mañana para que les den una plática de la importancia de ser médico. Por un querido profesor de ustedes, no soy yo, uno más querido. Y ahí van a estar puntualitos. Entonces yo no sé si les van a suspender clases o no, pero como ya habíamos quedado, están cordialmente invitados a la fiesta que está organizando Cristian. Ya lo expolié, Diana. Pues va ni modo, ese es un vicio que tengo. Pero están cordialmente invitados, Cristian va a poner todo, va a invitar todo y pues ya nos veremos la próxima semana. Pero, pues bueno, antes, yo sé que todavía no son médicos, son medicoblastos apenas. Entonces, feliz día del médico, chicos. Para mí ya lo son, nada más que se están formando. Entonces, pues un abrazo a todos, muchas felicidades, feliz día del médico. No le hagan mucho caso a Cristian, sáquenle todo lo que puedan de la fiesta y que pague. Nos vemos, chicos. Bonita noche, cuídense, descansen y nos vemos la próxima semana. Ahí nos vemos. Nos vemos, Cristian. Te portas bien, ¿eh? Que se vea lo espléndido que eres. No escatimes en gastos. Sí, ya te estás intoxicando desde ahorita. Claro, claro. Sale, chicos, bonita noche. Cuídense mucho, porfa. Adiós. Abrazo de oso, Román. Ya se fue.